El día de hoy ahí se está grabando, recording in progress. Ya, el día de hoy entonces, como les decía, nos acompañan Valeria Troncoso y Yorka Álamos, que van a presentar sobre el tema de acompañar la transición a la educación superior desde un enfoque de equidad, juventud, migración y acceso. ¿Ya? Entonces ahí, si quieren, brevemente, Vale y Yorka se pueden presentar y ya comienzan con la presentación. Adelante. Gracias, Javiera. Bueno, yo soy Valeria Troncoso, como ya dijo Javiera, yo soy profesora de castellano y actualmente me desempeño como asesora educacional. Tengo experiencia en acompañamiento estudiantado migrante por el trabajo que he realizado en PASE y bueno, la idea es compartir lo que hemos aprendido en este trabajo con ustedes. ¿Yorka? Hola, buenos días. Mi nombre es Yorka Álamos. Soy también profesora de castellano, orientadora y actualmente ya desde hace 10 años trabajo como encargada del área acceso en el programa PASE de la Universidad de Chile. Súper. Pueden compartir pantalla si quieren. Vamos a partir entonces compartiendo Ujú. lo que traemos. ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí, perfecto. Súper bien. Bueno, la idea es que en una primera instancia vamos a hacer un muy breve diagnóstico relacionado con las temáticas que vamos a ver hoy día. Después vamos a compartir algunos datos relacionados con estudiantado migrante en Chile. Después ejemplos de situaciones que se producen con estudiantes migrantes en tercero y cuarto medio y en educación superior. En el segundo momento vamos a ver algunos aspectos claves para acompañar al estudiantado migrante en su transición entre educación media y educación superior. Y en un tercer momento vamos a revisar el trabajo que realiza PASE, el Programa de Acceso a la Educación Superior, en el acompañamiento al estudiantado migrante en la transición a educación superior. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que vamos a compartirles un enlace, un formulario, y ahí deben responder dos preguntas. La primera pregunta es si hay estudiantes migrantes en el establecimiento educacional en el que trabajan o si son profesionales PASE, si hay, o de otras instituciones, porque también personas de instituciones que acompañan establecimientos también están inscritas. Y la idea es que entonces señalen si hay estudiantes migrantes en los establecimientos en los que ustedes trabajen. Si no, van a ser las alternativas. Y después, la pregunta es si se sienten preparados para acompañar a estudiantes migrantes en su trayectoria entre educación media y educación superior. Y las alternativas que van a encontrar en el formulario son si se sienten preparados, si no se sienten preparados o preparadas, y si sienten que saben algunas cosas, pero necesitan aprender más. Ahí hay un código QR si les resulta más fácil escanear el código ahí para llegar al formulario y les vamos a pegar también el enlace en el chat. Entonces ahí está el QR y voy a ir al chat para, para compartir el código. Entonces la idea es que completen en el formulario, marquen las respuestas con las que se identifican. Y en el chat ya les compartí el enlace y ahí tienen el QR. Y les agradecería que me dijeran si pueden acceder. ¿Pudieron acceder? Yo sí pude acceder por el Pueden. QR, perfecto, y ya lo contesté. Sí, yo entré por el link y funciona bien. Voy a ir a buscar el formulario para que lo vean. Somos 16 personas.
Hay 7 respuestas por el momento. Vamos a esperar 2 minutitos. Yo también voy a responder. Bueno, mientras responde, aprovechamos de dar la bienvenida a las personas que se han ido sumando. Nos faltan 3 respuestas todavía, que yo creo que igual ya vamos a mostrar porque esto es bastante decidor. Ese es, ese es el diagnóstico respecto a quienes estamos en este momento en la sala. ¿Hay estudiantes migrantes en el establecimiento educacional en el que trabajas? El 75% de las personas que contestamos indicamos que sí hay estudiantes migrantes o en los establecimientos educacionales en los que trabajamos. Y si nos sentimos preparados, el 80% dice que sabe algunas cosas, pero necesita aprender más, así que qué bien porque vamos a compartir hartas cosas acá que les van a permitir sentirse un poco más preparados, eso esperamos. Y casi un 17% dice que sí se siente preparado. Interesante eso también, que haya personas que tienen harto conocimiento, sienten que tienen harto conocimiento sobre el tema y no hay nadie que diga que no se siente preparado, es decir, que no sabría nada sobre este tema. Así que esa es la realidad de las personas que estamos en este momento en la sala y respondieron 12 personas de quienes estamos acá. Así que interesante. Gracias. Vamos a seguir entonces. Ay, se me perdió mi propio PPT. Gracias por participar y dar la respuesta que nos permite visualizar desde dónde partir. Algunos datos relacionados con estudiantado migrante en Chile. El 2024, el 8% de la matrícula nacional, la matrícula escolar en Chile, se relacionaba con estudiantes extranjeros. Y de esos estudiantes, el 51% todavía contaba solo con identificador provisorio escolar, el llamado IPE, ¿ya? Esta distinción se hace porque el estudiantado extranjero podría tener este identificador provisorio escolar, pero ya podría tener regularización migratoria y contar con RUM, ¿ya? De ahí la distinción. El 56% de los estudiantes extranjeros, es decir, más del 50%, están matriculados en establecimientos municipales o servicios locales de educación. Y las regiones que concentran la mayor cantidad de estudiantes extranjeros son la región metropolitana, la de Antofagasta y la de Valparaíso. El total de estudiantes extranjeros con y sin IPE ha aumentado en un 54% desde el año 2020 al año 2024. Y en los últimos 2 años, 2022-2024, ha crecido solo un 15%. La fuente de esta información es un estudio, es un apunte del Centro de Estudios de Minedu. Ya es algo súper, súper reciente. Y
Otra cosa que nos parece relevante compartir con ustedes con relación a datos sobre estudiantado migrante o información relacionada con el estudiantado migrante es que en Chile actualmente contamos con una política de niños, niñas y estudiantes extranjeros que está actualizada muy recientemente. Ya existía un documento de este tipo y en el último tiempo se actualizó. Es muy relevante saber que existe este marco y que está relacionado con toda la normativa internacional y nacional sobre derechos humanos, no discriminación, inclusión, protección de la niñez y la adolescencia. Y esta política reconoce los principios de derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes extranjeros con un enfoque de equidad, interculturalidad, flexibilidad, calidad de la educación, integración e inclusión y diversidad. Antes de ir a lo que serían desde nuestro punto de vista consideraciones importantes que hay que tener al acompañar al estudiantado migrante en general y también en particular en su transición entre educación media y educación superior, queríamos compartirle a ustedes situaciones que nosotros hemos visto en los establecimientos educacionales que se producen con el estudiantado migrante. Por ejemplo, en algún momento nos hemos encontrado con estudiantes haitianos. Estos nombres no son verídicos, hemos cambiado los nombres por respeto al estudiantado, pero yo creo que más de alguien se ha encontrado con esta situación en que un estudiante desea participar en clase, pero no puede hacerlo porque no domina el español o porque los profesores, las profesoras, no conocemos el creol. Otra situación que en algún momento vimos que era que había una estudiante extranjera que cumplía con todos los requisitos para obtener gratuidad. Ella ya tenía su RUN, había estado en Chile los 4 años de enseñanza media, porque esa es condición cuando uno no tiene la residencia definitiva, sino que solo la temporal, pero el sistema no reconoció los 4 años de enseñanza media en Chile de la estudiante, porque cuando ella obtuvo el RUN no se cambiaron los certificados de estudio en los que ella figuraba con IPE. Por lo tanto, cuando ella postula los beneficios estudiantiles, cuando ella postula gratuidad, no se la otorga, ya porque el sistema fue a mirar la información de este estudiante y no encontró 4 certificados de estudio de primero o cuarto medio con el RUN de esta persona. Y eso fue porque en su momento no se hizo la homologación, no se hizo este cambio del IP que tenía el estudiante en los certificados por el RUN que había obtenido. Otro caso que hemos visto y que yo creo que se repite en otros lugares es que hay estudiantes que completan el FUAS, pero después no salen preseleccionados para la gratuidad, ¿ya? Porque el sistema busca información sobre ellos y no la encuentra, ¿ya? Y a mí me pasó en un caso en particular que yo fui a preguntarle al estudiante cuál era su calificación socioeconómica, porque yo no entendía por qué no estaba siendo preseleccionado para gratuidad. Y era porque el estudiante no había hecho su registro social. Otras situaciones que hemos visto son una situación semejante a la de Claudia, que conoce la importancia de su regularización migratoria, pero el tutor legal o los padres no se encuentran en el país y por lo tanto no puede hacer su regularización. En el caso de Claudia, ella vivía con una hermana que no era la tutora legal y por lo tanto, a pesar de tener la posibilidad de regularizarse, no podía hacerlo porque no estaba quien pudiera hacer el trámite para ella, ¿ya? Vamos a explicar después qué implica la regularización, las condiciones, pero ahora estamos viendo casos que se producen. La mamá de Pedro estaba muy angustiada porque su hijo estaba en cuarto medio y aún no podía obtener la residencia temporal. En realidad lo que había ocurrido es que el joven sí obtuvo su permiso de residencia, es decir, sí obtuvo el permiso que le permitía regularizarse, pero no descargó a tiempo ese permiso.
¿ya? Lo que se denomina estampado electrónico, ¿ya? Que más encima es un nombre un poco difícil de entender. Así que se venció la posibilidad, el sistema da un tiempo, unos meses, unas cuantas semanas para descargar ese permiso, y quien no lo hace en ese momento, el permiso vence y la persona tiene que hacer todo un trámite para que ese permiso vuelva a tener vigencia. Juana está a cargo de sus nietos y le insisten en que le enviará la información a su correo electrónico, pero Juana, ahí, es analfabeta. Esa situación yo también la vi y la vi en otro establecimiento. Entonces, todos los trámites actualmente son a través de Internet, y las comunicaciones que te llegan sobre el avance de los trámites te llegan a tu correo electrónico. Entonces, pero no todas las personas pueden acceder a él por distintas razones. En este caso era una situación extrema porque la persona ni siquiera sabía leer y escribir. Ana tiene todos los papeles para regularizar a su hija, pero en una notaría no le entregaron el último documento que necesitaba porque ella no tiene permiso de residencia. ¿Ya? En la notaría decidieron que como ella estaba en condición irregular, no tenía derecho a obtener el último papel que requería para regularizar a su hija, cosa que la ley no establece en ningún momento y en ningún caso. Y esto lo hemos visto también, cada vez menos, pero sí lo hemos visto. Rosa no se inscribió en la PAES porque solo cuenta con el identificador provisor escolar y no con RUM, ¿ya? Vamos a ver que los estudiantes sí se pueden inscribir en la prueba de acceso a la educación superior, aunque cuenten solo con IPE. Considerando situaciones como esta y muchas otras que se producen en los establecimientos educacionales, nosotros vamos a compartir ahora algunos aspectos claves, algunas consideraciones que se deberían tener presente cuando se acompaña entonces al estudiantado migrante, como les decía, en términos generales, en todos los niveles educacionales. Pero como este es un encuentro justamente de orientadores preocupados por el acceso a la educación superior, vamos a hacer énfasis en aspectos relacionados con esos niveles en particular, relacionados con el acceso, que serían tercero y cuarto medio. ¿Ya? Bueno, toda la enseñanza media, pero principalmente los cursos terminales de enseñanza media. Como veían en los casos que señalábamos, ya adelantábamos que los estudiantes extranjeros pueden tener un permiso de residencia temporal, aun cuando estén en condición de regularidad, porque se les venció su permiso con el que entraron al país, o porque entraron por pasos no habilitados. Pero la actual normativa establece que esa posibilidad solo es para menores de 18 años, ¿ya? Y obviamente que cuenten con la documentación que se les solicita. Es un permiso que se obtiene o se otorga de manera gratuita, y lo que sí es importante es que no es extensivo al resto de los integrantes del grupo familiar. A veces las personas tienen la expectativa de que porque regularizan a sus hijos, ellos que están en condición de irregularidad podrían también verse beneficiados por esto, y eso no es así. Estos estudiantes, después de un tiempo y siempre y cuando cumplan las condiciones, podrían optar a residencia definitiva, ¿ya? Eso sí es después de varios años. Al obtener RUN, un estudiante debe solicitar, bueno, él o su apoderado, que se reemplace el identificador provisorio escolar que tiene el IPE por este RUN, por este número de RUN. Lo que puede ser realizado por el propio establecimiento en la plataforma SIGEN, esta plataforma que existe donde está toda la información del estudiantado, o solicitarse a Mineduc. Algo súper importante es que se debe reemplazar el número de documento y no eliminar a los estudiantes del sistema y volver a reincorporarlos, ¿ya? Tenemos un sistema integrado de admisión en todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. Si tú bajas del SIGE a un estudiante, se genera una vacante en el sistema. Y entonces, y se produce un tremendo problema, ¿ya? Así que esto es relevante. Al estudiante solo se le debe reemplazar su número de documentación. Y esto es más relevante aún si ese estudiante, por ejemplo, es parte del programa del PIE, ya, del programa de integración escolar,
porque ese estudiante dejaría entonces de pertenecer y de recibir esos apoyos. Y estudiante, esto es nuevo, es desde principios del año pasado, que estudiantes que ya cuentan, estudiantes extranjeros que ya cuentan con RUN, pueden ser parte del registro social de hogares, aunque sus padres no tengan registro social de hogares. Antes eso no era posible y desde el año pasado existe una nueva normativa que le permite a los estudiantes extranjeros que ya se regularizaron ser parte del registro social de hogares, aunque los adultos responsables de ellos no se hayan regularizado. Esto para nosotros que acompañamos estudiantes en el acceso a educación superior es especialmente relevante porque necesitamos que ellos estén en este registro para que precalifiquen para los beneficios estudiantiles. Un estudiante que ya está preseleccionado para gratuidad, cuando se matricula en educación superior, no paga la matrícula. Un estudiante que debe acreditar en educación superior los ingresos de su familia, sí debe pagar matrícula. Y los estudiantes extranjeros, cuando de ellos no existe información socioeconómica en el sistema, deben hacer eso. Y muchas familias no tienen el dinero para pagar esa matrícula. Así que em, pensé que estábamos compartiendo algunas preguntas ahí. Entonces, muchas familias deben tener ese dinero, juntar ese dinero para pagar matrícula y por lo tanto esto favorece al estudiantado porque el sistema tendría información sobre la situación socioeconómica de ellos para la preselección para beneficios estudiantiles. Otros aspectos importantes son que un estudiante que cuenta solo con el IPE sí puede inscribir y rendir la PAES, ¿ya? Lo que sí se debe considerar es que el IPE solo funciona como un número de identificación en el sistema escolar y que desde hace algunos años, incluso para que se rinda la PAES, el Ministerio de Educación proporciona un número que se llama como un pasaporte ficticio, que es como un nombre que se le da para que el estudiante, como no tiene ni un número de RUN chileno para rendir la prueba, tenga una identificación. Hay sí países cuyos DNI sí sirven para rendir la prueba. Toda esa información la pueden encontrar en la página del DEMRE y de ahí vamos a ver en qué páginas específicas uno puede ir respondiéndose todas estas preguntas. ¿Cómo lo hace? Ah, mira qué interesante. Yo pensé que tenían que tener el RUN o que tenían que tener un documento de identidad de su país y ahí vamos a ver dónde se puede obtener la información para apoyarlos. Otra cosa relevante es que puede cursarse estudios superiores en Chile y los estudiantes extranjeros, y si cuentan con un RUN, pueden optar a financiamiento estatal a gratuidad y a la beca Juan Gómez Millas para estudiantes extranjeros, siempre y cuando obviamente cumplan algunas condiciones. Para la gratuidad, los estudiantes deben cumplir con la residencia definitiva, pero también podrían tener residencia temporal, lo que sí ahí se les pide los 4 años de enseñanza media realizados en Chile. Información como esta es muy relevante porque más de alguna vez hemos escuchado que se les dice a los estudiantes extranjeros que solo pueden recibir gratuidad o ser parte de la gratuidad si tienen residencia definitiva. Y la beca Juan Gómez Milla tiene requisitos semejantes, pero no hablan de enseñanza media completa, sino de enseñanza media cursada. Muchos estudiantes, lamentablemente, son muy buenos alumnos, tienen buenas calificaciones y tienen interés en seguir estudiando, pero no cumplen los requisitos para el financiamiento, lo que provoca mucha frustración en ellos. Por eso que quienes trabajamos con estudiantado migrante, quienes los acompañamos en todos estos procesos, debemos estar capacitados, como muchos de ustedes ya nos dijeron que lo están, o estar en instancias como esta o recurrir a algunas instituciones como las que vamos a mostrar también para tener la información más actualizada y así poder acompañarlos mejor.
Lamentablemente esto es muy dinámico, las cosas cambian muy rápido, se van sumando requisitos. Por ejemplo, para la regularización migratoria, en los últimos años se ha sumado que deben mostrar un comprobante de que están en Chile. Últimamente tienen que tener una foto para la regularización. Ya vieron cómo antes no se les permitía tener registro social de hogares, ahora sí se les permite. Siempre hay cambios y por lo tanto siempre uno debe estarse actualizando, si no la información que pudiera transmitir pudiera ser errónea. Y algo muy, muy importante es que así como nos preocupamos de los temas de regularización migratoria del estudiantado para que tengan posibilidades acá en Chile de estudiar y luego de trabajar, es que también hay que ver el tema del reconocimiento de los estudios que ellos hayan hecho en el extranjero. Es relevante entonces identificar al estudiantado migrante de nuestras comunidades y caracterizarlo, es decir, quiénes son, qué edades tienen, cuál es su situación migratoria. La edad es muy relevante porque los estudiantes que cumplen 18 años en Chile no tienen posibilidades de regularizarse, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer a tiempo la información, entregarle al estudiante y a la familia la información que requieren para que aprovechen las opciones que tienen. Y también, obviamente, todo esto implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y debemos saber con qué recursos humanos y materiales entonces también contamos para apoyar al estudiantado. Las duplas sociales, los encargados de convivencia escolar, qué es lo que le compete a UTP, qué es lo que le compete a los orientadores. Es importante desarrollar acciones de apoyo, no solo para las personas, sino también con las personas. Muchas veces uno supone qué es lo que necesita alguien, qué es lo que necesita una familia, pero es importante generar instancias participativas donde nosotros podamos saber lo que realmente les está pasando, lo que están sintiendo y lo que necesitan, porque los aspectos socioemocionales, las diferencias culturales y el desconocimiento del sistema educacional chileno, que a veces ni nos imaginamos que ellos están vivenciando, podría dificultar o facilitar nuestro trabajo. Por lo tanto, siempre debemos tratar de generar instancias para saber cuál es la realidad de las personas que estamos acompañando. ¿Ya? El sistema educacional chileno ya es complejo para los chilenos, ¿ya? El acceso a la educación superior está sujeto a un montón de trámites que hay que realizar y cuando uno llega a un país nuevo, como es el caso de las familias extranjeras, obviamente ellas conocen su sistema, el sistema educacional desde donde provienen, no necesariamente conocen todos los niveles educacionales que hay en Chile, no necesariamente entienden la importancia de una prueba como la PAES, que actualmente permite acceder a más de 45 instituciones en el país y por lo tanto esas consideraciones hay que tenerlas presentes. También en los temas de duelo migratorio, ya que traen los estudiantes, ellos han dejado su familia, sus amigos, em, todo su contexto y por lo tanto no está siendo fácil el integrarse a este nuevo país. ¿Ya? No, obviamente no todas las personas son iguales, pero hay que tener todas estas consideraciones. Las acciones de acompañamiento deberían estar, ojalá, registradas en un protocolo, ¿ya? Si vemos que hay cosas que funcionan, la idea es sistematizarlas e institucionalizarlas, ojalá, en los instrumentos de gestión de los establecimientos para que esto no pase por las personas que desarrollaron estas iniciativas y la experiencia que tengan los profesionales no se pierda, ¿ya? El ideal es tener un protocolo con todo lo que se debería hacer cuando se incorpora un estudiante y una familia migrante a un establecimiento, con las tareas a desarrollar, los responsables y los plazos para hacerlo. También es clave recurrir a todas las redes disponibles que permitan conseguir los apoyos pertinentes para las diversas necesidades del estudiantado migrante
están IES migrantes del Servicio Nacional de Migraciones, hay oficinas municipales de apoyo a migrantes, hay muchas ONG desarrollando proyectos de apoyo y también, como Yorka nos va a contar, los liceos que pertenecen a PASE cuentan con el apoyo de los profesionales de ese programa. Recursos entonces y redes disponibles. Actualmente en la página de CERMIC hay un calendario de los distintos operativos de regularización migratoria que se están desarrollando todos los meses a lo largo del país. Ustedes pueden acceder a la página del Servicio Nacional de Migraciones y ahí van a encontrar el calendario y ahí también se recuerdan cuáles son los documentos, las condiciones que hay que cumplir para poder regularizar un niño, niña, em, o un niño, niña y adolescente extranjero en Chile. Las municipalidades, como les decía, son una posibilidad de apoyo y más todavía si tienen el sello migrante. Las municipalidades que tienen sello migrante tienen la posibilidad de subir los documentos de los niños, niñas y adolescentes a través de una plataforma especial, lo que agiliza bastante el proceso de regularización migratoria. Lo que sí, igual hay que tener un ajuste de expectativas porque no todos los municipios apoyan de la misma manera. Hay municipios que pueden subir los papeles, otros por la cantidad de personas que atienden, a veces entregan solo orientación y no pueden subir documentos. Lo que sí siempre hay que comunicar a las familias es que el Estado proporciona la regularización migratoria de los niños, niñas y adolescentes sin ningún costo, porque lamentablemente las personas, como necesitan regularizar a sus niños, recurren a veces a agentes informales que les cobran por hacer estos trámites. También tenemos apoyo del Servicio Jesuita a Migrantes. Hay una plataforma que se puede consultar en línea, que es Migrap. Y CAMI está siempre apoyando a las familias para la regularización de los niños. Realizan operativos regularmente. Ellos también realizan webinars los lunes y los jueves de cada semana, tanto por Instagram como por YouTube, donde no solo orientan y entregan información, sino que también en vivo resuelven dudas. PIAM, que es un programa de la Universidad del Desarrollo, ofrece orientación en temas relacionados con salud y también cuestiones legales. La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP también ofrece apoyo gratuito y hay otros organismos como los que ahí se señalan y también otros que no aparecen acá como Fundación Madre Josefa que también están apoyando permanentemente a las familias migrantes. El Ministerio de Educación de Chile desde hace mucho tiempo tiene una página web para el apoyo a niños, niñas y estudiantes extranjeros. Hace poco el Servicio Nacional de Migraciones sacó esta guía de instituciones que trabajan con población de niñas, niñas y adolescentes y que justamente incorpora también a niños, niñas y adolescentes migrantes. Esta es la página del NEMRE donde yo les decía que uno puede, al acceder a preguntas frecuentes, leer lo que le aplica a los estudiantes migrantes, tanto en la inscripción de la prueba como en la rendición de ella, ya que qué es lo que deben presentar, cuándo deben presentarlo. Y también en el portal de acceso mineduc.cl, que es el portal que actualmente concentra toda la información relacionada con el subsistema técnico profesional y con el subsistema universitario, hay un sitio especialmente dedicado a los estudiantes extranjeros donde se le entrega información útil para ellos en este proceso de acceso a la educación superior y que no solo se relaciona con la admisión universitaria que se hace vía PAES, sino que también con la admisión a institutos profesionales y centros de formación técnica. Para terminar esta parte, las diversidades han sido parte inherente de toda constitución biosocial, lo que no es nada nuevo para las comunidades educativas. Sin embargo, aunque en Chile en la última década ha avanzado en aunque Chile ha avanzado en diferentes leyes, normas y planes y orientaciones para garantizar el reconocimiento de las diversidades, esto no se ha logrado traducir en erradicar la exclusión.
Desde aquí la urgencia de hacer de cada espacio educativo un lugar de acogida en donde cada persona se sienta no solo parte, sino también reconocida y valorada por ser quien es. Gracias por escucharme. Súper, muchas gracias, Valeria. Yorka, no sé si va a compartir, tú también, Valeria, vas a compartir la presentación, ¿no es cierto? Sí, Ya. antes, como yo me voy a referir específicamente a la red base de apoyo a estudiantes migrantes, quisiera complementar algunas ideas de las que planteó Valeria. Estos temas nosotros los venimos conversando hace años, entre las dos, ¿cierto? En relación precisamente con el acompañamiento a estudiantes de liceos que son PASE. Aquí surgen algunas interrogantes y sugerencias también que nos va dando la experiencia. Creo que es importante que consideremos que em, estas observaciones tienen que ver con el contexto también. Las decisiones hay que irlas tomando de acuerdo, como decía Valeria y como mostraba, ¿cierto? Hay casos. Entonces, es bien habitual que en este tipo de acompañamiento trabajemos con el caso a caso. Por supuesto que hay algunas líneas de acción que aplican de manera más general y transversal, pero yo diría que es bastante frecuente también que tengamos que analizar un caso, ver todo lo que tiene que ver con su regularización académica, situación migratoria, y de ahí tomar algunas decisiones de qué se puede hacer en el liceo, cuándo pedir apoyo, ¿cierto?, a otras instancias y cuándo derivar, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de notas, ¿cierto? Valeria explicaba que la gratuidad se la asignan a un estudiante que tiene residencia definitiva o que tiene la visa temporal o temporaria, ¿cierto?, con licencia media completa en Chile. Años atrás sucedía que hacían mucho énfasis en que tenía que estar efectivamente cursada en Chile la enseñanza media, ¿cierto?, para poder obtener la gratuidad. Sin embargo, yo diría que en los últimos dos periodos de admisión, 2024-2025, sucedió que empezamos a ver casos de estudiantes en los cuales les habían validado los estudios en el mismo liceo y el sistema lo tomaba como enseñanza media cursada en Chile. Entonces, finalmente, en esos casos puntuales, yo lo vi porque hago acompañamiento en el proceso de postulación y matrícula, y efectivamente había estudiantes que al no poder hacer la convalidación de estudio, es decir, que no les pudieron reconocer las notas que traían de sus países de origen, los liceos le hicieron una, perdón, validación, ¿cierto?, poniéndole notas del sistema escolar chileno, y al final eso, en vez de perjudicarlo, los benefició. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, ir viendo caso a caso. Después, otro interrogante que surge, ¿cierto?, también a partir de uno de los casos que yo también lo he estado viendo muy fuertemente últimamente en el Paso Chile. ¿Cómo acompañamos cuando hay barreras idiomáticas? Ya es más complejo. Vale, ya lo decía, ¿cierto? Es mucha información para estudiantes chilenos, para estudiantes extranjeros es más complejo comprender. Imagínense cuando hay una barrera idiomática. Entonces, eh, mm, aquí lo que nosotros hemos visto en nuestro equipo es que hay desconocimiento y falta de herramientas y formación por parte de los equipos en los liceos, pero también, por otro lado, hay universidades que tienen algunas instancias. A nosotros nos sirvió mucho un curso online que está realizando una profesora, una académica de la Universidad Católica del Maule, un curso de español para estudiantes haitianos que hablan creol. Entonces ellos los diagnosticaban según el manejo del idioma español y los iban poniendo en distintos grupos de trabajo. Esto totalmente con un equipo de voluntarios, de estudiantes, ¿cierto?, de allá, de la Católica del Maule. Luego quisiera insistir también en esto de la derivación, porque, por ejemplo, Valeria mencionó lo del sello migrante. No todas las comunas tienen oficina de migración. Eso significa, ¿cierto?, que no todas tienen el sello migrante que otorga Sermi. Por otra parte, ¿cierto?, no todos los equipos de apoyo en los liceos están preparados tampoco para acompañar a estudiantes migrantes. Entonces, por lo menos en mi caso, en PASE, lo que ha dado muy buenos resultados es
habilitar o capacitar, ¿cierto?, a las y los orientadores para que sean ellos los que lideren estos procesos y que al mismo tiempo vayan articulando a esos equipos de apoyo, que pueden ser las duplas psicosociales, por ejemplo, para el tema del registro social de hogares, PUAS, también la UTP para lo que es validación con validación de estudio y ver, ¿cierto?, que esto se vaya subiendo al sistema de Minedu. Y por último, una información que recibimos hace poquitito directamente en la Subsecretaría de Educación Superior, es que habitualmente esta vinculación del número de identificación IP con el RUN, cuando ya lo obtenía algún estudiante, había que pedir ayuda a Mineduc, ¿cierto? Había que hacer una gestión con Mineduc. Sin embargo, hoy día puede hacerlo directamente el establecimiento a través del SIGE. Se ancla el IP al RUN, eso se llama homologación, ¿cierto? Y de esta manera se garantiza que la información académica del estudiante que estaba alojada en su IP se carga también a su RUN. Y cuando esto no se realiza es complejo porque después que egresan los estudiantes, si esto no se ha hecho en el liceo y el liceo no ha monitoreado, no ha hecho un seguimiento y ha confirmado que la información efectivamente esté cargada en el RUN correspondiente a ese IP, después ocurre que los estudiantes y sus familias no saben cómo hacer este proceso y a veces ni siquiera saben que tienen que recurrir a ayuda Minedu, ¿ya? Esas precisiones quería hacer y complementar la información que había expuesto Valeria en esta presentación súper completa. Ya vale, por favor, a ver si ahora vamos con mi Sí. Solo presentación. agregar a todo lo que ha dicho Yorka, algo que ella también me comentaba, que este año, al igual que años anteriores, Mineduc va a contactar a los estudiantes inscritos con identificador provisorio escolar en la PAES para ofrecerles la posibilidad de apoyarlos en el tema de regularización migratoria, siempre y cuando hayan empezado el proceso de regularización. Entonces, en Mineduc le ofrece esa posibilidad y el estudiante puede enviar sus datos personales y el comprobante de que está realizando el proceso para recibir un apoyo particular. Y desde los establecimientos educacionales, al enterarse de esa posibilidad, puedan hacer extensiva la entrega de esa información a los estudiantes que están en la misma condición, aunque no se hayan inscrito en la PAES, porque la información, lamentablemente y por el momento, solo le llega a los inscritos en PAES, aunque estén en la misma condición que los estudiantes no inscritos que están en proceso de regularización. Gracias, Vale. Sí, agregar además que ese proceso de priorización de entrega de permiso de residencia, que es un convenio, ¿cierto?, entre Mineduc y CERMIC, debiera partir ahora a fines de agosto, pero después se va a ir realizando también a fines de septiembre, octubre, noviembre, e incluso va a haber un proceso también de priorización en diciembre, ¿ya? Entonces, para que estén atentos y atentas, debiera llegarle directamente a cada estudiante inscrito en PAES un correo desde Mineduc, ¿ya? Para hacer este proceso. Y después ese estudiante tiene que escribirle directamente a nicole.ojeda@mineduc.cl. Se los voy a escribir ahí en el chat. Toma, ahí sí. Nicole, entonces, .ojeda@mineduc.cl, ¿ya? Este correo corresponde a la encargada de este proceso de priorización. Entonces, por favor, utilizar bien. No es para hacerle consultas de PAES ni de distintos tipos. Es exclusivamente para que cuando comience esta priorización, sus estudiantes, cada uno de sus estudiantes extranjeros, le envíe a Nicole, ¿cierto?, todos sus datos y tiene que mandar también, ¿cierto?, adjuntar el comprobante de la visa en trámite, el certificado de permiso de residencia en trámite, y entonces, independiente que esté inscrito en la PAES o no, se va a acelerar su proceso, ¿cierto?, de regularización, siempre y cuando sean menores de edad. Recuerden que ese es un dato, ¿cierto?, súper importante. Bueno, paso entonces ahora a mi presentación.
Jessica dice que tiene una duda. Abre micrófono, Jessica. ¿Puedes? Sale. Hola, buenos días. Habla Jessica, Hola. estoy acá desde Conchalí, orientadora de Conchalí, justamente de un servicio local donde tenemos el 80% de estudiantes migrantes, así que entenderán que esto se les agradece su apoyo en este tipo de procesos. Me queda la duda respecto al registro social de hogares, porque si los chicos son menores de edad, ¿cómo debieran hacer el tema del registro social de hogares? Porque se supone que lo hacen con la familia. Ustedes me estaban diciendo si estaba regularizado su situación, lo pueden hacer de manera independiente. ¿Se registran solos? Valeria. No, en ¿Cómo el tendrían que hacer registro el proceso? Ujú. En el registro quedan solos ellos, los niños, él o los niños de la familia en el registro, pero el trámite siempre lo debe hacer papá, mamá o tutor legal en la municipalidad. Ya siempre Perfecto. es el padre o madre, aunque esté en condición de regularidad. Tiene que acercarse a su municipalidad para indagar en cuál de las oficinas debe hacer el trámite, pero es el padre, madre o tutor legal. Y bueno, y ojalá que no tengan temor de acercarse, porque lamentablemente una de las dificultades que vemos es que cuando las familias están en condición de irregularidad, tienen mucho temor de hacer estos trámites. Pero es demasiado relevante el tema de regularización y bueno, y después de que están regularizados, que obtengan el registro social de hogares. Gracias por preguntar. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Por eso les decía que es sumamente importante agotar instancias dentro y fuera del establecimiento. Los orientadores, por lo menos los que yo acompaño en los 9 liceos, les va bastante bien liderando y articulando hacia los dos lados. Hay municipalidades que son mucho más proactivas, entonces hacen operativos, por ejemplo, ellos van a los liceos y hacen los operativos en los mismos liceos. Sin embargo, otras municipalidades, otros sostenedores no son tan proactivos y en esos casos, por ejemplo, yo también acompaño un liceo donde más del 70% de la matrícula son estudiantes migrantes y lo que nos ha dado resultado, por ejemplo, en casos muy complejos, es que la misma orientadora deriva o recomienda a la familia o al estudiante que vayan, por ejemplo, a INCAMI, al Instituto Católico de Migración. ¿Por qué? ¿O por qué el SJM, INCAMI, ¿cierto? Y no otras instancias? Porque ellos tienen asesoría jurídica. Entonces van a ver la situación de cada estudiante, independiente de que hayan entrado el estudiante y su familia por paso habilitado o no, les van a indicar cuál es el procedimiento a seguir y qué plazos son los que tienen que cumplir, qué documentación tienen que conseguir. Y lo otro también, hay que considerar que hay notarías que hacen estos trámites para estudiantes y familias extranjeras y otras no. Otras notarías simplemente dicen, no, acá no se hace el trámite. Entonces hay que buscar otra notaría. Esa información yo la he chequeado incluso con CERMIC directamente, ¿ya? Para que lo tengan muy en cuenta. Bien, les cuento entonces que PASE es un programa de Mineduc, significa Programa de Acceso a Educación Superior, es para restituir el derecho, ¿cierto?, a la educación superior. Y en ese contexto, nosotros con Valeria el año 2023 formamos, ¿cierto?, la red PASE de apoyo a estudiantes migrantes, que en ese momento era la macro zona centro, que éramos las 14 universidades, ¿cierto?, que conformábamos las 4 regiones de esta macrozona. Ahí yo nombro a las personas que actualmente estamos en el equipo de coordinación, porque finalmente no es que yo esté en la red. En ese momento, cuando la formamos con Valeria, ella pertenecía al equipo PASE de la UNCE, ¿cierto? Yo pertenecía y sigo aquí en el equipo PASE de la Chile. Dale nomás, Vale, por favor. ¿Cuál era el contexto entonces? Esta red nace como una respuesta a la necesidad de acompañar efectivamente a estudiantes extranjeros en los procesos relacionados con acceso y financiamiento en educación superior. Esto creo que es como lo primero que hay que entender y esto es una sugerencia para todos las y los orientadores, ¿cierto? Cuando ustedes acompañan la transición a educación superior de estudiantes de cuarto medio principalmente, hay 2 líneas que son paralelas, una es el acceso y otra es el financiamiento. Y cuando el acompañamiento se realiza con estudiantes extranjeros, hay que poner mucho más cuidado en estos 2 procesos porque cada uno tiene sus propias condiciones, características y también plazos.
Se requiere entonces generar instancias que faciliten tanto la regularización de situación migratoria como académica de estudiantes extranjeros. La red se instaura como una iniciativa de articulación y colaboración entre instituciones de educación superior, en este caso las 14 universidades, para intercambiar buenas prácticas, información y acciones efectivas para el acompañamiento, ¿cierto? Como mencioné. Y la conformación de la red, ¿cierto? Además, no es solamente una iniciativa y una buena idea y una buena práctica, como ha reconocido también otras organizaciones, sino que efectivamente está asociada a los términos de referencia, es decir, a las indicaciones, a las líneas que nos coloca Mineduc, ¿cierto? En este caso, en el componente de gestión operativa y donde nosotros como subcomponente tenemos que vincularnos con otras instituciones. Dale, vale, por favor. Ahí. Entonces, como les comenté, esta red surge el 2023 en un encuentro, ¿cierto? En una jornada en la Universidad Santa María, en Valparaíso. Había un antecedente previo, y es que habíamos trabajado antes solamente en la región metropolitana, 8 universidades, ¿cierto? Más un instituto profesional que en ese momento también era PACE, con el servicio jesuita migrante, y se había logrado avanzar en hartas cosas, pero ustedes comprenderán que después de eso surgió la ley de migración, el Departamento de Extranjería pasó a ser Servicio Nacional de Migraciones, hubo demasiados cambios, y en esa época incluso no estaban articulados como lo están hoy en Mineduc con CERMIG. ¿Cómo trabajamos nosotros habitualmente? Comprenderán que para trabajar con 4 regiones, ¿cierto? Hacemos prácticamente todos los encuentros online. Últimamente nos hemos estado viendo, sobre todo el equipo coordinador, en algunas iniciativas presenciales que ya les voy a comentar, ¿cierto? Vamos haciendo mucho trabajo colaborativo, ¿cierto? Y siempre vamos intencionando que participemos todas las instituciones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían entonces los objetivos? El primero y el más amplio es proporcionar información y apoyo técnico a los profesionales y las que acompañan a estudiantes migrantes en la macrozona centro sobre cierta regularización migratoria, posibilidades de estudio, beneficios estudiantiles que faciliten acceso y permanencia en educación superior. Como objetivo específico, al momento de formarse la red, ¿cierto? Pensamos en crear un repositorio colaborativo donde cada uno pudiera consultar estos temas y eventualmente hacer también una difusión más amplia, y también hacer catastros de competencias técnicas sobre todos estos temas relacionados con acompañamiento a estudiantes migrantes. La siguiente. ¿Cuáles son hoy día los avances? Esto es bien interesante porque hasta el primer semestre de este año estábamos, ¿cierto?, el 100% de las universidades de la macrozona centro, que corresponde al 48%, casi la mitad, de las universidades PACE a nivel nacional. Sin embargo, en julio, nosotros el equipo coordinador enviamos invitaciones a todas las instituciones de educación superior, universidades PACE de las macrozonas norte y sur, y logramos convocar a todas, a las 29 universidades. Entonces, nuestra red ya no sería solamente macrozona centro, sino que pasaría a tener una cobertura del 100% a nivel nacional. Siguiente. Ahí están las universidades por región. ¿Ya? Van a ver ustedes que se repite la Santa María porque tiene su casa central en Valparaíso y tiene una sede acá en Santiago, pero ahí ven, ¿cierto? Entonces que son 4 universidades en la región de Valparaíso, son 8 acá en Santiago, una en O'Higgins y 2 en la región del Maule. Al principio, cuando les mostraba la lámina del equipo coordinador, bueno, el equipo coordinador con Valeria lo intencionamos así, tiene representantes de las 4 regiones, ya para que siempre sea todo muy equitativo, inclusivo y colaborativo. Ahora, esta articulación interinstitucional ha facilitado comunicaciones con CERMIG, con Mineduc. Eso nos ha generado, ¿cierto?, muchos beneficios, como por ejemplo acceso oportuno a la información relevante para acompañar, ¿cierto?, a los estudiantes. Tienen que considerar que cada universidad acompaña una cantidad determinada de liceos, ¿ya? Todos municipales, contextos de muy alta vulnerabilidad, donde habitualmente llegan las y los estudiantes extranjeros que migran, ¿cierto?, a nuestro país. La siguiente. Aquí me quiero detener un poquitito, ¿cierto? Hay como una mini línea de tiempo que es bien interesante porque nosotros primero conformamos esta red,
¿cierto? Empezamos a trabajar, muchas reuniones online, empezamos a tomar acciones concretas también, que no están aquí porque es muy extenso, pero nosotros acompañamos, por ejemplo, el proceso de postulación, el proceso de matrícula, levantamos información sobre las 14 universidades, por ejemplo, un estudiante que no tenía financiamiento, dónde se puede matricular y luego pedir suspensión de estudio. Y nosotros, por ejemplo, acá en la Chile ya lo hemos hecho. Hemos matriculado estudiantes, ¿cierto?, que no tienen resuelto el financiamiento, ya por el cupo que entre, en vía regular, PASE, CIPE u otra vía especial, en fin. Y luego, cuando el estudiante obtiene, ¿cierto?, su residencia definitiva y por lo tanto puede acceder a gratuidad si es que cumple con el requisito socioeconómico, entonces ha retornado a la universidad y ha retomado su estudio. ¿Ya? Eso es factible. Lamentablemente ese tipo de medidas no se aplican en todas las universidades, pero estamos en conversaciones por otras vías también para generar también, levantar alguna política pública al respecto, no solamente dentro de PASE, sino que más transversal todavía. Entonces, a raíz de este trabajo que nosotros estábamos haciendo y de darnos a conocer, Mineduc nos puso en contacto con un equipo de UNESCO para un estudio puntual que estaban haciendo ellos con población venezolana y acceso a educación superior. Nosotros participamos en ese estudio. Dentro de las conclusiones se destacó como una práctica virtuosa, decía, ¿cierto?, ahí el texto, la creación de la red PASE de apoyo a estudiantes migrantes, y se nos invitó a presentar el trabajo de la red en un seminario que organizó UNESCO que se llamaba Trazando Camino, Inclusión de Estudiantes Refugiados y Migrantes en la Educación Superior Chilena. Eso fue en abril de este año. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno mira este estudio en sus conclusiones y recomendaciones, ellos, por ejemplo, levantan, resaltan y recomiendan que las instituciones de educación superior y también otras organizaciones consideren, por ejemplo, el modelo de levantamiento de información que nosotros hicimos con las universidades para los procesos de postulación, de matrícula, para que las y los estudiantes extranjeros tuvieran más herramientas para tomar decisiones sobre en qué institución, a qué institución iban a postular y después en qué institución se podían efectivamente matricular. Es decir, íbamos viendo cierto acceso y al mismo tiempo financiamiento. Producto de este seminario, porque ahí participamos, ¿cierto?, varias universidades PASE, otras universidades y otras organizaciones de la sociedad civil, decidimos instaurar una mesa de trabajo. Esta mesa se llama Mesa de Inclusión de Estudiantes Migrantes y Refugiados en la Educación Superior. Actualmente nos estamos reuniendo mensualmente, ya llevamos varias reuniones, ¿cierto? Y lo que hacemos es abordar distintas temáticas que nos permitan avanzar en los objetivos propuestos. Al respecto les quiero comentar que es bien interesante porque estamos trabajando efectivamente de esta forma, ¿cierto?, colaborativa, interinstitucional, en torno a comisiones. Y en esas comisiones estamos abordando precisamente los objetivos originales que tenía la red PASE. Entonces, nosotros hemos logrado ir más allá. Hemos logrado, ¿cierto?, que nuestra iniciativa sea sustentable, sea replicable, que sirva como un referente, que hemos logrado generar modelos de levantamiento de información y de metodologías de trabajo. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Finalmente, porque ese es, por lo menos para mí, esa es la gran invitación. Cuando con Valeria levantamos la red, ¿cierto? Nosotros no teníamos una jefatura. Nosotros lo que ejercimos fue liderazgo. ¿Por qué? Muy motivadas y muy movidas por esta tremenda necesidad de nuestros estudiantes a los que acompañábamos. Entonces la invitación es esa, a que ustedes, desde el lugar donde estén, ejerzan, ¿cierto?, este liderazgo y muevan iniciativas, levanten iniciativas, busquen ayuda, se informen para poder acompañar, ¿cierto?, no solo a sus estudiantes extranjeros, sino que también a aquellos grupos que ustedes identifiquen que son más vulnerables, ¿cierto?, y donde hay que trabajar más fuertemente la inclusión. La siguiente, por favor, Vale. Algunas de las conclusiones, aquí tenemos fuertemente, ¿cierto?, la colaboración, ¿cierto?, generación de información compartida,
Nosotros, como les decía, insumamos levantamiento de información, ¿cierto? Metodologías de trabajo, actividades que también podemos compartir sin duda, ¿cierto? Y estamos claramente insertos en un fenómeno sociohistórico particular, marcado por las distintas olas migratorias sur-sur, que siguen en proceso y que se agudizan, ¿cierto? Dependiendo de los contextos internacionales, como lo hemos visto últimamente, ¿cierto? Y sobre todo en el primer semestre, en el caso de Venezuela. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, consolidar esta ampliación que ya logramos de la red a nivel nacional con la convicción de que es fundamental la colaboración a nivel interinstitucional, pero siempre considerando las características específicas de cada macrozona. Las comisiones súper necesarias porque al interior de PASE nosotros, independiente de que estemos participando en la mesa de inclusión con otras instituciones, organizaciones y con UNESCO, requerimos, ¿cierto?, generar algunos manuales, algunas orientaciones, ¿cierto?, desde nuestro programa para estas regularizaciones, ¿cierto?, y que puedan ser socializados en los liceos que acompañamos. Y por último, necesitamos desarrollar metodologías, ¿cierto?, para facilitar a todos estos grupos diversos. ¿Por qué? Porque Mineduc nos mandata para levantar un plan de acompañamiento diversificado. Entonces, nosotros no solamente acompañamos estudiantes extranjeros, ¿cierto?, como grupo diverso en PASE, sino que también tenemos que acompañar, por ejemplo, estudiantes que sean padres, madres, estudiantes que estén, ¿cierto?, dentro de los grupos PIE, por ejemplo, los estudiantes que están en el programa PIE, en los liceos, en fin, todos los grupos minoritarios que nosotros veamos que tenemos que levantar acompañamiento, ¿cierto?, focalizado. Y siguiente, vale, por favor. Eso sería, ¿cierto? Entonces, compartirles esta iniciativa de la red. Fue así muy maratónico, pero sin duda, ¿cierto? Con la experiencia que nosotros hemos ido ganando, nos hemos dado cuenta que efectivamente hemos logrado visibilizar y relevar la necesidad que hay de acompañamiento a estudiantes extranjeros, ¿cierto? Con planes de trabajo, con ciertos hitos en el tiempo. Vamos de la mano con Mineduc, vamos de la mano con DEMRE. Siempre tenemos jornadas de trabajo con ellos también. Y bueno, contarles que en este momento, al ampliar la red a nivel nacional, vamos a poder acompañar a un total de 638 liceos con las 29 universidades. Esto significa que vamos a tener presencia en 321 comunas en la totalidad de las regiones del país. Así que muchas gracias por escuchar esta presentación y bueno, decirles también que yo en lo personal siempre agradezco mucho a Valeria este tiempo que dedicamos a formar la red. Yo la voy poniendo al día de lo que sigue pasando y seguimos comunicadas porque nos llega información a las dos de distintas partes, entonces es fundamental. Trabajo en equipo, articulación, trabajo colaborativo, generar alianzas internas y externas. Muchas gracias. Súper excelente. Muchas gracias, Yorka, por la presentación, súper clarita y increíble el trabajo que están haciendo. Así que nada, felicitaciones por eso. Y abrimos un poco el micrófono también, digamos que abran sus micrófonos quienes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre las presentaciones que han realizado Valeria y Yorka. También pueden escribir por el chat si es que no pueden hablar o por alguna razón. Disculpen, yo voy a hablar un poquitito. La verdad es que estoy en mi trabajo y he estado entrevistando alumnos, escuchando, así que pido las disculpas correspondientes, pero me parece súper interesante. Si no bien es cierto, en nuestro colegio no tenemos alumnos inmigrantes, pero sí se agradece que uno la vayan informando y actualizándose respecto a los diversos cambios que existen y cómo nosotros tenemos que acompañar a los niños que vengan, digamos. Entonces hay que prepararse incluso antes de que uno tenga esa situación vigente, digamos. Así que muy agradecida, me uní al último, eran como 2 para las 10 y vi el mensaje y me inscribí. Así que lo encontré muy interesante y disculpen si es que me veían salir unas veces de la cámara, pero estaba aquí. Gracias.
Ay, yo quiero Felicitaciones, destacar, Ana, porque la verdad es que yo te podría decir que estás como en el lugar ideal. Ojalá todos hubiéramos pedido informarnos y prepararnos antes de empezar, porque por lo menos a nosotros Hola, aquí en Paso una Chile, consulta. ¿Sabes qué? sí, Envían a Alejandro, la doctora Marcela a las 11 me dijeron que voy a llamar. Ah, ya, sí, perfecto. Vale, gracias. parece Un que abrazo. Alejandro, ¿la consulta es para acá o en tu trabajo? No, era en el Y trabajo. se le abrió el perdón, audio. lo Sí, silencié, que parece que la sí, consulta era para su sí. trabajo. Bueno, Oye, como le decía a Ana, perdón, ¿cierto? Es una situación ideal, Ana, porque finalmente ese es el lugar ideal, o sea, informarse antes de. Y lo otro, yo te diría que cuando uno intenciona el acompañamiento a estudiantes migrantes, fíjate que ganan todos y todas, porque tú terminas instalando muchas capacidades para ti misma como orientadora, ¿cierto? O como profesora jefe, pero también para los equipos de apoyo, para el PIE, para convivencia escolar, para UTP, para el equipo directivo incluso, para la dupla psicosocial. Te das cuenta de lo importante de articular, de generar redes. Entonces yo diría que la cosecha es bien productiva porque finalmente consolidas además los conocimientos que ya puedes tener en el acompañamiento a la transición de educación superior de tus estudiantes que son chilenos. Así que es ganancia por todos lados. María José, ¿iba a decir algo? sí, sí. No, que hace una semana estuve en una capacitación a un programa de tutorías que se realiza acá en la provincia del Maipo, que se trabaja acompañando las trayectorias vocacionales de estudiantes que podríamos decir son de situación rural. Y asistió una orientadora que le explicó a ese equipo de tutores temas de acceso y financiamiento. Y fue muy interesante porque ella dijo, nunca den por hecho que los estudiantes lo saben. Y estamos hablando de estudiantes que no son migrantes, son estudiantes, sí, la mayoría de liceos técnicos profesionales, de acá de la zona de Buin, Paine. Entonces, pero distinciones tan gruesas como acceso y financiamiento. ¿Cómo lo voy a hacer para entrar y cómo lo voy a pagar? Y decía, no den por hecho que lo entienden. Entonces, qué interesante como este sistema que no sé si es engorroso, pero es complejo, es casi algo como que hay que ponerse a estudiar. A veces hacerlo más claro para los estudiantes migrantes también puede volvernos conscientes de que esto no es obvio para todos y que quizás tenemos que, no sé, diseñar un flujo, algo visual, y una y otra vez no dar por hecho, ¿cierto? Porque puede ser que muchos se queden en el camino o vean muy frustradas sus expectativas si es que no logran eso. Em, Así que bueno, gracias por visibilizar algo que como, claro, también quizás detrás de un pequeño nombre de cambio de departamento de extranjería a Servicio Nacional de Migraciones, hay cambios en las personas, hay cambios en los sistemas que finalmente de cara a la persona que va a pedir ayuda también significa cambios. Así es. Verónica nos pregunta por datas clases de idioma español para estudiantes extranjeros. Yorka comentaba un programa de la Universidad Católica del Maule en el sur, pero no sé si todavía está vigente, Yorka. ¿Tú que has estado trabajando con ella? Mira, lo realizaron el primer semestre. Lo que te podría decir por ahora es que está a cargo de la profesora Giselle Bahamondes de la Universidad Católica del Maule. Entonces, yo lo que podría hacer es compartirles el correo de ella, como como para que le escriban y le hagan las consultas, porque como les decía, em, esto es un voluntariado, es un equipo de voluntarios que trabajan con ella y que hablan creol y español, entonces facilita bastante, ¿cierto?, el curso. Les voy a colocar ahí el correo de ella entonces. Bueno, en este caso, por Ya, la distancia, el entonces, apoyo es ¿qué online, vamos? ¿cierto, Yorka? Sí, claro, es online, pero como les comentaba, ¿cierto? Ella tiene una voluntad impresionante, su equipo de voluntarios también, de estudiantes, y ellos además diagnostican.
Entonces tienen grupos distintos. Entonces no es lo mismo un estudiante que habla cero español, ¿cierto?, que el que se maneja a nivel inicial o el que está un poquitito más avanzado. Entonces, por lo menos para nosotros ha sido fundamental. O sea, yo te digo, nosotros tenemos un liceo en La Pintana que la jefa UTP se preocupó, hizo una reunión con el encargado de la oficina de migración, nos dieron una charla a todos, estudiantes, ¿cierto? Algunos profesores, incluso un apoderado y el equipo PASE acá en la Chile, ¿cierto?, donde nos enseñaron de inclusión, nos enseñaron sobre las barreras idiomáticas, en fin. Y la jefa de UTP se preocupó de facilitar, por ejemplo, que sus estudiantes pudieran ir al liceo a conectarse. Porque acá, acuérdense que nosotros, por lo menos en PASE, trabajamos con textos de alta vulnerabilidad, entonces tampoco es que el estudiante tiene un computador, una tablet y se conecta en su casa, ¿no? En La Pintana hay zonas rojas. Entonces, nada es simple, nada es fácil. Entonces, por eso es tan importante la gestión que hacen los liceos. Y quiero ser bien enfática en esto, porque no necesariamente depende de los recursos económicos que se manejen en los liceos. Yo diría que es, no sé si están de acuerdo los demás, pero es 98% gestión. Así de simple. Yo veo contextos muy, muy vulnerables donde la figura del director, el liderazgo, los equipos de trabajo son claves. Y de ahí, ¿cierto?, vienen todas las oportunidades para sus estudiantes. Escríbele nomás, Verónica, a Giselle, le dices tú que yo te di su correo. Así que ningún problema, y le consultas. Después, de todas maneras, nosotros, es que ella retornó hace poquito, ahora al segundo semestre, entonces, cuando yo tenga información de si ese curso se va a repetir o no en el segundo semestre, la puedo compartir por el grupo de WhatsApp también, para todos y todas. No sé si hay otro comentario, preguntas, entiendo que ya estamos como en el tiempo. Por WhatsApp también después o por correo, cualquier cosa que no, la verdad es que con Valeria, claro, nos hemos ido como concentrando en esta línea, pero para trabajar en esta línea uno tiene que tener harta experiencia y expertise en acompañamiento en general a acceso y financiamiento en educación superior. Entonces, si las podemos ayudar en lo que sea, ¿cierto? Nosotras felices. Gracias, Yorka. No sé si quieres dejar tu correo a lo mejor ahí en el chat, como para si alguien tiene más dudas al respecto, que te puedan escribir. Ya, yo creo que ya estamos en el tiempo. Agradecerles y reiterar la invitación. Si para un próximo encuentro alguien quiere presentar algo o traer un tema a la discusión, está súper abierto también esa opción. Así que nos pueden escribir. Le voy a escribir de nuevo mi correo por si quieren, porque lo escribí antes, pero ahí por si quieren inscribirse con algún tema. Así que eso, pues nada, muchas gracias. Cote, Cote está ahí Nos con saquemos el... una foto, si es Ah, posible, sí, la que foto, por un ¿verdad? momento abran las cámaras y recuerden también que estamos subiendo esto a un canal de YouTube, porque también se dieron muchos referentes, nombres, mucha información, muchos recursos por si lo quieren ver de nuevo. A ver, voy a... Y también tenemos una carpeta Drive donde estamos poniendo todas las grabaciones y las presentaciones y el material también para leer que envían cada persona que ha presentado. Así que ese link también se lo vamos a compartir. ya, ¿Ya? son La carpeta. Vamos, dale, reales. Cote. Súper. Bueno, muchísimas Bien. gracias y nos veremos, yo creo, ya la última semana de septiembre, que han ido teniendo lugar como la última semana del mes estas reuniones. Ujú. Chao, muchas gracias. Gracias. Que esté Chao, muy bien. Muchas chao. Gracias, gracias. Chao, María que estén muy Yorka, por su bien. presentación. Gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.